Imaginemos por un momento que nos han invitado a un banquete. Lo ofrece una persona de alta posición social. A priori, irresistible invitación porque no queremos quedar fuera de su influencia. Al llegar todo está dispuesto en la lujosa mansión a rebosar de viandas. Y llegan unos invitados que hablan sin parar. El influyente anfitrión nos hace incluso alguna broma sobre las innumerables veces que han intentado envenenarlo. Y entonces se nos enciende una bombilla mental. La gente en la sala juguetea con la comida, tiene copas en la mano, sí, pero nadie bebe ni prueba bocado. Decidimos fingir, hacer como que nos llevamos el vino a los labios, que mascamos unos dulces. Pero pasan las horas y el anfitrión empieza a desesperar. ¿Por qué será? Bueno, desespera tanto que en un arrebato nos pega un tiro. Pero conocemos el pastel y fingimos caer abatidos. Y al poco salimos corriendo porque el tiro no ha atinado a ninguna parte vital. Y en el patio ahí sí nos cazan. Nos dan más tiros y una paliza. 4 tiros más. Nos apalean y nos envuelven en una alfombra que termina en un río helado. Reconozcamos que si somos protagonistas de esa escena, difícilmente lo estaríamos contando. Pero sabemos que algo así ocurrió hace unos 100 años. El protagonista era un hombre llamado Grigori Yufimovich y encontraron su cadáver aguas abajo. Era el año 1919, que llegaba a su ocaso, como le iba a llegar el ocaso al Imperio ruso. El 29 de diciembre moría este hombre, de apodo Rasputín. No pudieron con él ni el veneno ni los tiros, porque cuando lo encontraron en el río, sus pulmones tenían aire y estaba desatado. Solo el invierno, con un río neva gélido, pudo. Hoy un rápido análisis forense reconstruiría sin mucho problema esta escena, como lo ha hecho con otros tantos envenenamientos de la larga historia de intoxicaciones de corte político de Rusia. Nadie sabe a ciencia cierta si un siglo después la delegación ucraniana que acudía a las conversaciones de paz con Rusia hace poco temió terminar como Rasputín, o como Litvinenko, o como Navalny. El oligarca ruso Roman Abramovich, el diputado Rosten Umerov y un segundo miembro de la delegación ucraniana en las conversaciones de paz pudieron ser envenenados con una sustancia tóxica, posiblemente compuestos organofosforados, unos compuestos ocultos en chocolates. No murieron y sus efectos en la salud parece que han sido limitados. No sabemos si también fingieron comer esos dulces, como hizo Rasputín, o apenas los probaron, aunque también es posible que aquel 3 de marzo de este año, día del presunto envenenamiento, Putin solo quisiera dar un toque de atención, no matar. En cosa de intoxicaciones hemos aprendido una constante en la historia. El veneno está en la dosis. Quizás esta historia no sea más que un mejunje de verdad mezclada en una pócima de propaganda. Los venenos también se han usado como arma de guerra informativa. Han creado imperios de mala fama, como el prusiano o el ruso. Han campado a sus anchas por la Francia de Luis XIV, que por cierto estuvo a punto de caer fulminado por una carta envenenada. Y varias mujeres jóvenes cercanas a él terminaron muriendo envueltas en la leyenda del veneno, leyenda que dejaban que corriese por París para que la gente se anduviese con ojo. Quizás por eso mismo, se fraguó en la España invadida por las tropas francesas otra leyenda, la de unos militares que, llegados a tierras andaluzas, encontraron la sorprendente rendición de los lugareños de Ronda. Como signo de sumisión, se encargaron de dar de comer a ese batallón francés con un buen número de piezas de caza. Eran conejos que asaron ensartados en varas sobre fogatas. Al día siguiente, la mayoría de los franceses no despertaron. Se les había parado el corazón. Nadie pudo hallar restos de veneno en la comida. Pero fueron las mujeres de aquellos cazadores rondeños quienes, dice la leyenda,
recogieron varas de adelfa para preparar los pinchos de conejo. Esta historia puede que no sea verdad, que fuera propaganda de guerra, pero la verdad es que la adelfa, ese arbusto que inunda las flores de las medianas de las autopistas y los jardines de media España, es tóxica. Y desde que se propagó aquella historia, los rondeños, más listos que el hambre. Hay venenos que nos matan sin querer, sin hacer la guerra, que nacen de cosas tan bellas como el color azul de Prusia, el pigmento que revolucionó la pintura y los uniformes, pero del que casi accidentalmente se derivó y descubrió el cianuro. Azul mortal. Los Curie pudieron observar cómo ese polonio descubierto y bautizado por Marie emitía un ligero brillo azulado y no verde, como si de una barra de uranio manejada por Homer Simpson se tratase. Ese polonio que quizá estuvo implicado en el fin de la vida de ambos, en distintos tiempos. Es la imagen de los venenos de última generación, polonio. Los venenos radiactivos. En el laboratorio de Curie, a una tetera envenenada de Litvinenko en 2006. Mi instinto me dice que hay otro elemento. ¿Cree haber dado con un elemento nuevo? Si hay alguien que conoce bien la figura de María Sklodowska-Curie es Adela Muñoz Páez, quien también sabe mucho de polonio, protagonista de los capítulos finales del libro Historia del veneno, que repasa la cronología de los tóxicos que acompañaron a tramas históricas, guerras, negociaciones y traiciones en el poder. Desde la cicuta de Sócrates hasta el cadáver radiante de Alexander Litvinenko en 2006. Hablamos con la autora y catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, Adela Muñoz Páez. Bienvenida. Hola, encantada. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando leíste estos días que una parte de la delegación negociadora de Ucrania tenía síntomas de envenenamiento? Porque muchos pensamos automáticamente en otro caso más reciente, el de Navalny. Pues sí, escribí sobre Navalny y yo creo que en general a los disidentes o los oponentes en cualquier grado al régimen ruso, yo creo que se les pasa en la cabeza, en el momento que se sienten mal, se les pasa por la cabeza el envenenamiento. Y bueno, yo creo que los negociadores ucranianos siguen pensándolo, porque la última reunión que ha tenido lugar en Turquía, ayer, antes de ayer, no iban a comer, ni a beber, ni a tocar nada. Me voy a ir incluso más allá. No sé, Ucrania, como bien has dicho, les ha sugerido que no coman ni beban nada a esos negociadores. Yo no sé si van a necesitar un pregustator, un catador, como hacían los romanos antes de meterse en un banquete, o van a necesitar un pretocador de superficies para que comprueben que no están contaminadas antes de tocarlas. Sí, la figura del probador se instituyó en la Roma imperial. Pero, por ejemplo, en el Renacimiento no había príncipe romano, incluidos los de la Iglesia, que se preciara que no tuviera también un probador, que comía y bebía todo antes que la persona en cuestión. Pero claro, era un símbolo, era tan habitual que era un símbolo de estatus, pero científicamente tiene una base relativa, porque no todos los venenos tienen un efecto inmediato. De hecho, el cuerpo humano tarda un tiempo en responder. En algunos, como el cianuro, el efecto es casi inmediato. La muerte puede sobrevenir en 20 minutos, media hora, pero en otros, como el talio, pues puede tardar 2-3 días. Pero bueno, en la época de los romanos y en la época del Renacimiento no se conocía el talio. Entonces, bueno, por el talio no había problema. Pero en general, los venenos no tienen un efecto inmediato. No es como un tiro o como una puñalada que te hace efecto casi instantáneamente. Tardan varias horas, una o varias horas. En este caso, y pensando también, como bien decías, en que tenemos esa reminiscencia de los venenos soviéticos, rusos, no sé qué es lo primero que se te pasó también por la cabeza a la hora de decir, estos síntomas que reportan no apuntan a un envenenamiento como para cargárselos, sino para dar un toque, o esto no tiene pinta de envenenamiento, porque Rustem Umerov, miembro de la delegación, de hecho ha dicho hace poco que no se crea nada, que esto era propaganda amarillista. No sé qué te podría cuadrar a priori con la poquísima información que hay en un contexto además de guerra.
Parece que se ha usado algo irritante, pero bueno, al parecer Abramovich estuvo sin poder ver durante bastante tiempo. Y en general hablan de una irritación en los ojos, de un lagrimeo, de una comezón. Entonces esto parece más bien como un aviso, porque es un síntoma muy llamativo, pero que no ha tenido aparentemente consecuencias ulteriores. Los venenos peores de entrada no dan muchas pistas, pero luego pues son mortales. Estoy pensando, por ejemplo, en el Novichok, un veneno neurotóxico, que es el que usaron con Navalny, el que usaron también con Skripal, espolvoreándolo por el pomo de la puerta de su casa. Y estoy pensando también en otros venenos, el ricino que se usó contra Markov, que instantáneamente no se notan, pero luego sus efectos son letales. Si un malvado quisiera dar un toque de atención en pleno siglo XXI, ¿qué sustancia utilizaría? Bueno, depende si tiene acceso a los arsenales de armas químicas o de sustancias radiactivas o no. El caso que hemos hablado del Novichok, el Novichok supuestamente se debió destruir junto con todas las armas de los arsenales químicos en el año 1992. De hecho, Rusia firmó un tratado en el que se comprometía a esa destrucción. Tenían un stock de unos 100 kilogramos que era suficiente para matar, yo diría que a casi toda la humanidad. Pero el hecho de que lo usaran con Navalny o con Skripal indica que no lo destruyeron todo. Lo que sí también hace falta recordar que desde los avances de la toxicología, si hay sospechas y se investiga el cadáver o incluso la persona intoxicada con sus fluidos corporales, prácticamente ningún envenenamiento pasa desapercibido. Y luego casi cualquier sustancia en una dosis lo suficientemente elevada podría ser letal. Estoy pensando en una muerte que tuvo lugar, creo que fue en Huelva, hace 8 o 10 años, de una persona que querían exorcizar, supuestamente estaba poseída por los demonios. Vaya. Y la intentaron liberar de esos demonios dándole una cantidad ingente de sal, lo que causó su muerte por una ruptura del equilibrio osmótico. Sus células reventaron, intentando recuperar el equilibrio osmótico. Pero yo creo que fueron kilos de sal, lo que esa persona la hicieron ingerir. Una historia terrorífica en la que nos componemos mentalmente y, sin embargo, la palabra que yo creo que primero nos suena popularmente cuando hablamos de envenenamientos es la del cianuro. Un cianuro que, corrígeme si me equivoco, viene de un accidentado, más o menos accidentado manejo de un tinte, el azul de Prusia. No sé qué tiene la historia germánica de Rusia, Prusia y otros pueblos eslavos para que la liguemos a los venenos más recientes del siglo XIX en adelante. Bueno, el cianuro, estamos hablando de que los venenos tardan un tiempo en hacer efecto, pero el cianuro, como todo lo que interfiere en el transporte de oxígeno, es relativamente rápido. Una persona joven y sana puede tardar en morir una media hora. Lo que pasa es que esa media hora es una agonía atroz. Y nos encontramos con que a comienzos del siglo XX el primer asesinato muy sonado de Rusia fue el de Rasputín y con él emplearon cianuro para quitarle la vida, pero no se sabe si porque Rasputín, en un complot orquestado por el conde Yusupov, sospechaba que al ser invitado a una cena y nadie comer excepto él, pues sospechó que allí podía haber algo como que querían matarlo, y aunque aparentemente comió los dulces que le estaban presentando, igual encontró alguna forma de no ingerirlo. Sin embargo, el cianuro sí acabó con la vida de unos 6 millones de judíos y algo más de 1 millón de gitanos. Entonces, el mecanismo que todos conocemos era usar, esto es lo que se sabe quizá menos, una sustancia diseñada por un judío justamente, por Fritz Haber, para luchar contra los insectos, lo que él llamó el ciclón B. Era una sal de cianuro, entonces esa sal mezclada con un medio ácido pues daba lugar al ácido cianhídrico, que era lo que salía por las duchas de las cámaras de gas. El cianuro también era lo que había en las cápsulas que los jerarcas nazis se habían implantado debajo de las muelas para, en caso de ser apresados, morder, romper esa cápsula y envenenarse.
Pero como digo, la agonía del cianuro es tan larga y tan desagradable que alguien como, por ejemplo, Hitler, aunque tenía también esa cápsula, terminó muriendo de un tiro para cortar con esa agonía del cianuro. Digamos que hay como 3 épocas de envenenamientos, ¿no? Grecia y Roma, la Europa de los siglos XVI y XVII, y luego ya el mundo del siglo XXI en adelante. Yo no sé si hay algo que haya permanecido en todo este tiempo en el mundo y uso de los venenos. Bueno, pues en la Roma imperial se conocían las plantas, se conocía el arsénico, se conocía la Amanita phalloides, y luego parecía que el veneno decayó a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el nacimiento de la toxicología, o sea, una ciencia que de una manera precisa era capaz de identificar todos los tóxicos. Los inorgánicos son los más fáciles: arsénico, mercurio, talio, polonio, por supuesto. Pues parecería que en el siglo XX ya había un declive del uso de los venenos, pero nos encontramos con que en la época soviética se usaron muchos venenos, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Markov, que fue envenenado por una pequeñísima cantidad de otra sustancia natural y muy, muy tóxica, que es la ricina. En el caso de Markov, un disidente búlgaro que murió en Londres a finales de la década de los 70, se lo introdujeron en el cuerpo a través de un impacto con una pistola de aire comprimido que estaba escondida en un paraguas. Y bueno, por ejemplo, tenemos el talio, era el veneno que Saddam Hussein usaba con sus enemigos de alto standing. Los despedía en la frontera con un té aliñado con talio, que es también una sustancia soluble, incolora, inodora, y que hace efecto al cabo de los 2 o 3 días. Oye, Adela, el talio no es lo que hay en los chips, que hablan a veces de que cuando tenemos que reciclar este tipo de componentes de material electrónico hay que tener cuidado con componentes tóxicos. ¿Es el talio lo que hay en circuitería o lo que se ha usado en circuitería? Hay muchísimos elementos, algunos de ellos son tóxicos, pero sobre todo son escasos. Entonces, talio es uno. En los chips básicamente tenemos silicio. El silicio es un elemento que no es tóxico, que se obtiene de la arena de la playa. La arena de la playa es fundamentalmente cuarzo, SiO2. Tengo aquí un monocristal de cuarzo y también tengo una oblea de silicio. Uh-huh. Oye, pues eso vale ahora un dinero, ¿eh? O sea, si tienes eso, tienes un verdadero tesoro. Sí, porque a raíz de la pandemia el silicio se ha hecho muy, muy escaso. Los granitos de la arena de la playa son microcristales de esto. Bueno, pues usando el cuarzo, la arena de la playa, el óxido de silicio se reduce y lo que tenemos son obleas. Aquí tengo una oblea, esto es silicio puro. Entonces, esto es la base de los microchips con los que se hacen los diodos, dopando este silicio con distintos elementos. El talio es uno de ellos, pero más frecuentemente lo que se usa es galio, arsénico, muchos otros elementos. Que conviene luego, no ir también, chupando por ahí, lamiendo, no conviene, vamos. Claro, muchos de estos elementos son tóxicos, pero pensemos que la oblea que yo tengo aquí es un trozo muy, muy grande, se dopa, se le ponen unas cantidades muy, muy pequeñas, por eso, por mucho que chupáramos un chips con un diodo, prácticamente no tendríamos problema, aunque los elementos fueran muy tóxicos, porque tenemos el silicio y en una cantidad 1.000.000 de veces inferior, pues tenemos estos metales dopantes, con lo cual tenemos unos chips extraordinariamente pequeños y unas cantidades extraordinariamente pequeñas de las sustancias dopantes. Y el silicio no es tóxico en absoluto. Tampoco nos los han inyectado con las vacunas, eso lo hemos verificado en Neutral, entre otras cosas porque creo que no habría dinero suficiente para inyectar a tantos millones de personas en tan poco tiempo para pagar semejante cantidad por un bien tan preciado últimamente. Vuelvo a tu libro para, antes de despedirme de ti, voy a buscarlo al capítulo dedicado a aquelarres y vuelos de brujas. Y me voy al comienzo para leer lo siguiente.
moradora de lugares solitarios y por el horror de los cementerios, al son de los versos que murmuras, sacan los cuerpos de los muertos de sus cerradas tumbas. Bueno, figura siniestra, dices en el libro, de estos versos de Ronsard, que dibuja muy bien el imaginario que ha habido de las brujas. Brujas a las que dedicas un capítulo, a sus aquelarres, venenos no sé si bien intencionados, como los afrodisíacos, pero ellas fueron sobre todo víctimas. Acabas de publicar Brujas, un relato de persecución a las mujeres libres que se saldó con, dices, unas 60.000 ejecuciones al comienzo de la Edad Moderna. ¿Qué había en esencia en esa obsesión? ¿También el hecho de que manejasen ciertos conocimientos de química y, por tanto, pues, influencia y poder? Bueno, yo fui buscando, a raíz del capítulo justamente de Historia del Veneno, yo quise saber más sobre las brujas, porque me encontré con toda esa literatura, también con una persecución, y yo fui buscando unas mujeres sabias y unas mujeres rebeldes. Pero el hecho es que lo de ser rebelde es un lujo que las mujeres no se han podido permitir hasta finales del siglo XIX, comienzos del XX. Entonces, lo que me he encontrado fundamentalmente ha sido con víctimas. Víctimas, fundamentalmente mujeres, fundamentalmente mayores, de las clases más bajas y sin un hombre que les diera una respetabilidad. Y estas mujeres sabias, en general, las mujeres que tenían suficientes conocimientos pues, sobre plantas o sobre, por ejemplo, sobre partería, se las apañaban para no ponerse en el camino de los perseguidores de las brujas, para quitarse del foco. Y bueno, los afrodisíacos no eran las mujeres quienes los usaban, sino los hombres. Entonces es el viudo de Isabel I de Castilla el que supuestamente pudo morir por exceso de uso de afrodisíacos, bien, por ejemplo, de las moscas cantáridas, la cantaridina, o bien, bueno, de otros cocimientos de testículos de toro cuando se casó con Germana de Foix, que era mucho más joven que él. Y bueno, pues en los siglos XV y XVI, cuando no había Viagra, pues era el mejor sustituto. Y según cuenta el médico Andrés Laguna, algunos villanos de mucho uso de ellas vinieron a desainarse como villanos tiesos. Bueno, que se murieron por el exceso del uso de las cantáridas, buscando el efecto de la Viagra, pero bueno, con unos efectos secundarios muchísimo más letales. Bueno, muchísimo más dolorosos que podían llegar a ser letales. La historia de la química es tan apasionante como terrorífica a veces y sigue manifestándose en capítulos de la actualidad como los que estamos viviendo estos días. Adela Muñoz Páez, un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ti por el interés. La historia de los venenos es tan terrorífica como apasionante. Pócima que mezcla poder, intrigas y sobre todo mucho sufrimiento. El recientemente fallecido profesor emérito de toxicología, Enrique Villanueva, los llamaba los caballeros minerales, esos venenos que se fueron imponiendo en esas intrigas. Un puñado de sustancias, además de las que nacen de plantas u hongos, que han sido la quinta columna de innumerables guerras y batallas palaciegas, así como de suicidios idealizados por la mirada artística, empezando por Sócrates y su cicuta tomada antes de ser ejecutado. Resulta paradójico que sea un derivado de la cicuta lo que muchas veces hoy se ponga en una inyección letal.